dejé en la plataforma para que ustedes puedan ver ese contenido. Solamente es la grabación y las presentaciones para que ustedes las tengan. En el caso no hay actividad de esa semana, que es la semana 18, pero en esta semana 17 ya está el laboratorio 2, que se va a entregar el día 6 de diciembre. Así que siempre es en grupos de 3 y esperaría que ustedes, si tienen alguna duda, me la hagan saber. Por lo pronto ya vamos terminando con la unidad número 3, solo nos faltan como 3 semanas, creo, que es lo relativo a la normativa nacional e internacional para la igualdad de género. El tema de esta semana es la inclusión de la mujer en los negocios internacionales. Esta unidad, a nivel general, únicamente era hablar sobre la normativa. Solamente eso íbamos a ver, pero como su carrera está enfocado a las relaciones y los negocios internacionales, tomamos a bien agregar cierto número de temas que son bastante relevantes para ustedes. El caso de esta semana es la inclusión de la mujer en los negocios internacionales y el tema de la semana 18 es el marketing desde la perspectiva de género. Y ese tema es bastante interesante. Yo les mencionaba en esa grabación que eh, que teníamos bastantes temas de los cuales hablar. No sé si me puede hacer el favor, Antonio, solamente de comenzar a grabar, porque si me salgo ahorita ya no sé si se va a ver la presentación, se lo agradecería mucho. Ya Bueno, inició. ok, gracias. También les comentaba que en el caso de la inclusión de la mujer en los negocios internacionales, ya habíamos hablado de la participación que tienen dentro de diferentes ámbitos, como lo son la política, como son la economía, a diferentes niveles sociales, pero también nos interesa saber cuál es el papel que ha tenido la mujer en los negocios internacionales. Sabemos que estamos en un mundo muy globalizado, que de hecho ese es un tema que vamos a hablar la próxima semana, la perspectiva de género y la globalización, cómo ha sido incluir a la mujer o cuál ha sido el rol de la mujer dentro de esta globalización y específicamente de los negocios internacionales. No solo la mujer como partícipe de los negocios, de estos procesos de intercambio entre servicios, productos, etcétera, o meramente negocios, perdón, sino que cuál es la imagen que tiene, cuál es el rol que se le ha dado a la mujer dentro de esta vida de la economía y de los negocios internacionales. La pregunta de metacognición que vamos a tratar de resolver ahora es, ¿los negocios pueden ser manejados por mujeres? ¿Será posible, como ya hemos hablado de los roles que normalmente se le dan a la mujer o estos roles estereotipados que tienen, de decir que la mujer solo va a estar dedicada a las labores del hogar o solo van a poder ser enfermeras, perdón, o solo van a poder ser cosmetólogas, por ejemplo, o ciertas carreras que ya están identificadas como, entre comillas, únicamente para mujeres? Pero como ya lo hemos mencionado anteriormente, en realidad ni las carreras ni tampoco los oficios están destinados o tienen un género, porque mientras las personas tengan la capacidad de poder cumplir con los requisitos o con lo que se necesita para poder tener esa carrera, esa especialización, ese doctorado, esa maestría, ese oficio o ese trabajo X, pues no debería ser un problema el género. Precisamente por eso es que vamos a hablar o vamos a analizar cuál es el rol que tienen las mujeres en esos negocios internacionales. Ya retomando eso que estábamos hablando, las desigualdades de género en el trabajo son una realidad en el mundo, porque desde el acceso al empleo y la ocupación de este, o sea, nosotros podemos encontrar muchos obstáculos al momento de tratar de tener un trabajo o de tener una carrera universitaria, por ejemplo, o de querer tener un puesto dentro de la política, dentro de los puestos públicos, etcétera, pero el obstáculo no solo está en acceder al empleo, sino en la ocupación del mismo. Porque si ustedes tal vez muchas veces han escuchado algún tipo de comentario que le pueden llegar a hacer una mujer, de decir, ah, es que como sos bonita ya sabemos por qué estás aquí, porque es que has logrado lo que has logrado. Y todos estos estereotipos y estos comentarios no solo machistas, sino que son degradantes hacia las mujeres, por considerar que no tienen la capacidad ni siquiera de poder acceder a ese empleo y mucho menos la capacidad de poder seguir en ese puesto haciendo lo que tienen que hacer.
También las condiciones de trabajo, la remuneración que reciben estas mujeres y las jornadas de trabajo también han sido muy comentadas porque siempre se ha dicho de que las mujeres no deben ganar lo mismo que los hombres, porque los hombres rinden más, porque tienen mejores condiciones, son más inteligentes, hacen más rápido las cosas. Y todos sabemos que eso no depende de que si es hombre o si es mujer, sino va a depender mucho de la persona y de la labor que esté realizando. Y respecto de las jornadas de trabajo, porque también, y esto es algo que ya les había mencionado, porque las jornadas de trabajo normalmente no se tratan de exceder de lo ordinario, porque siempre se piensa que como las mujeres tienen familia, tienen hijos, no van a querer hacer, por ejemplo, horas extra o algún turno rotativo distinto a la jornada ordinaria, porque tienen una familia que atender, entre comillas, tienen hijos, etcétera. Cuando a un hombre le es más fácil, en teoría también, poder ir a esto o poder seguir en horas extras, etcétera, porque se sabe que pues quien está atendiendo a la familia es la esposa, la mamá, la hermana, etcétera. Y uno de los índices de esta discriminación es el tiempo que trabajan las mujeres y los hombres, entendiendo como trabajo cualquier actividad que proporciona bienestar, ya sea material, económico o espiritual, para la persona que la realiza y también para quienes lo rodean. Y ellos son los que desean beneficiarse de eso. Tenemos que dar esta definición de qué es lo que vamos a entender por trabajo, porque recordemos que también cuando hablamos de negocios internacionales, no solo hablamos del área laboral, sino también de otros productos o servicios que se pueden ofrecer. Ustedes en su carrera, si ustedes se dan cuenta, ya están aprendiendo diferentes ramas y diferentes cuestiones, no solo están aprendiendo inglés, también están aprendiendo sobre derecho, también están aprendiendo sobre culturas de otros países, también están aprendiendo diplomacia, van a aprender derechos humanos, derecho internacional privado, público, etcétera. Van a entender cuáles son estas diferentes relaciones, estas diferentes áreas a las que ustedes se van a poder dedicar, y no todo va a significar eh, poder exportar, poder trabajar en aduanas, pueden trabajar en la parte de la diplomacia, y esto significaría también prestar un servicio, no solamente enfocarnos en los productos. Por eso es importante darnos cuenta de cuál es el rol que tienen los hombres y las mujeres, no solamente en estas relaciones de poder contratar un servicio, de poder hacer un contrato de exportación o de importación, sino que también ustedes pueden ser parte de una empresa, por ejemplo, que esté exportando y que al frente de esta empresa esté una mujer. Y eso no significa que ella sea menos capaz o que ella sea más que un hombre. Estas ideas estereotipadas son las que quiero que ustedes tengan en mente, y que por eso es importante ver este tema dentro de la materia de género y derecho. Por eso es que nos interesa la inclusión de la mujer en el mundo de los negocios, porque los negocios han llevado a algunos países a que impulsen leyes o empresas teniendo una reglamentación o una normativa bastante específica, que lo que busca es la igualdad o la equidad en la conformación de los gobiernos o las juntas directivas. Recordemos que cuando ustedes, no sé si ya vieron o van a ver derecho internacional público, se van a dar cuenta que estamos hablando de relaciones de Estado a Estado, lo que significaría que es responsabilidad, como ya les he dicho, de cada Estado tener una normativa específica para las relaciones de un Estado con un Estado, pero también imagínense que el Estado salvadoreño quiera contratar a una empresa de Alemania, por ejemplo. ¿Cómo se va a hacer esa contratación? Claro, ahí estamos hablando de derecho internacional privado, porque se trata de comercio, y creo que ustedes, no estoy segura, pero creo que ustedes no han visto todavía derecho internacional privado. Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan que dentro de nuestra normativa también de El Salvador, ya sea a nivel general como principio de igualdad en la Constitución, también tenemos leyes que lo que buscan es la igualdad al momento de la contratación. Eso lo podemos ver tanto en el Código de Trabajo. Tenemos a nivel general, como les decía, el artículo 3 de la Constitución, pero también hay diversas leyes específicamente hablando sobre el trabajo, como les mencionaba, nuestro Código de Trabajo, que habla sobre la igualdad de condiciones e igualdad de remuneración si estamos en el mismo puesto. También sobre esto hay un artículo en la Constitución cuando habla del derecho al trabajo, al momento de decir que
a trabajo igual va a ser remuneración igual. Es por eso que nosotros podemos encontrar esta normativa porque el ideal es ese, que dentro de nuestra normativa también tengamos un respaldo en el cual nosotros sepamos que el trabajo que va a realizar una mujer y el trabajo que va a realizar un hombre en iguales condiciones va a ser remunerado igual, van a estar en las mismas condiciones. Más que una nueva tendencia, va a hablar de la inclusión de género o reconocer y visibilizar el derecho al trabajo, el derecho a realizar actividades económicas, a realizar negocios nacionales o internacionales por parte de la mujer, tener igualdad de oportunidades y tener esta perspectiva de género anteponiéndola sobre esta situación es una realidad a la cual nos enfrentamos porque yo les mencionaba en la videoconferencia que les grabé ayer, cuando hablábamos de marketing y género, yo les decía, esto es el resultado de un análisis social. Y en este caso, cuando hablamos de la inclusión de la mujer en el mundo de los negocios, estamos hablando de cambios sociales. La mujer ha sido protagonista de diferentes cambios y ahora es mucho más común ver más mujeres trabajando, ya sea en el área privada o en puestos públicos. Vemos a la mujer más activa en diferentes roles, mujeres que han emprendido, que tienen su propia empresa, que tienen personal trabajando a su cargo, tienen muchas responsabilidades dentro de su trabajo y esto no es solamente porque la ley dice hay que contratar más mujeres, hay que cubrir una cuota de género, sino porque realmente tienen las capacidades para poder realizar todo este trabajo. La apertura de estos nuevos entornos y la disrupción en la innovación y la tecnología ha hecho que la mujer pueda llenar estos espacios, pueda llegar a no solo a cumplir con las expectativas que se tienen de ciertos puestos, sino también poder innovar. Recordemos que la tecnología también ha permitido un espacio distinto, porque no solo hablamos de no solamente hablamos de de las redes sociales, de la publicidad, de la imagen que va a utilizar la mujer para ciertos servicios, productos, etcétera, sino también lo que hay detrás de todo esto, el trabajo detrás de todo esto, lo cual resume una búsqueda de nuevas y mejores oportunidades por igual. Es por eso que estas nuevas oportunidades, que al hablar de esas nuevas oportunidades también hablamos de una mejor remuneración en ambas condiciones. Es una constante búsqueda de mejora porque no se limita a los términos o las mismas condiciones que históricamente hemos visto, de hablar de remuneración diferente. Yo les mencionaba cuando hablábamos al derecho del sufragio que la película que yo les había dejado en la plataforma hablaba sobre no solo el derecho al voto, sino sobre la situación laboral de las mujeres y los hombres en Inglaterra en los años 20, si no me equivoco, ellos realizaban exactamente la misma labor, pero a los hombres se les pagaba el doble que a las mujeres. Aun cuando realizaban también horarios extra, siempre se les pagaba solamente la mitad de lo que se le pagaba al hombre. Entonces, precisamente como resultado de esas manifestaciones que existieron, se pudo lograr que a las mujeres también se les remunerara de igual manera que a los hombres. Y ahí es donde ha venido esa nueva tendencia con los años de tener una misma remuneración para ambos. También llama la atención la disparidad de oportunidades y generación de negocios entre hombres y mujeres. Y esto es algo estereotipado nada más. Si ustedes se dan cuenta, no tiene absolutamente nada que ver el género con la responsabilidad que pueda tener una persona que sea el CEO de una empresa, que sea el jefe, que sea el director, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional de una empresa, de una tal vez de algún servicio que está brindando o de un producto que está vendiendo. Por lo que vemos constantemente en los movimientos globales, como les mencionaba, la próxima semana vamos a hablar sobre el impacto que tiene la globalización sobre la idea de la perspectiva de género
pero también nos interesan las organizaciones, las comunidades, etcétera, y cómo ellas han influido en todo este movimiento, en todo, cambiar todo este aparataje para, no solo, como les digo, visibilizar el hecho de que la mujer ha sido más protagonista en estos negocios, tanto nacionales como internacionales, sino también servir de apoyo, poder respaldar la figura de la mujer para que pueda sobresalir también, al igual como lo ha hecho el hombre. Hablando de cerrar o disminuir la brecha de género y del papel de las mujeres, debiéndose tener en todas las organizaciones, empresas, ya sean públicas o privadas. Todas estas brechas o todos estos obstáculos que nosotros podemos encontrar que marcan grandes diferencias en los salarios, las remuneraciones, las condiciones de trabajo, las oportunidades para optar a cargos, ya sea gerenciales o altos mandos, o la simple credibilidad del género en el entorno de los negocios. Y yo recuerdo que les mencionaba a ustedes cuando hablábamos de la participación de las mujeres en la política del caso de la diputada Milena Mayorga, en el sentido de que a ella se le criticó mucho porque ella fue presentadora, porque su vida personal esto, su vida personal lo otro. Cuando hablamos de la credibilidad del género es poner en duda o poner en juego los aspectos personales o de la intimidad de la persona o de la credibilidad de la persona, porque por ejemplo no solo podemos hablar de la vida personal de alguien, sino que también podemos decir, es que lo despidieron de tal empresa porque ahí robaba y ahora se quiere pasar a esta empresa y tener este cargo y ahí se maneja dinero, va a ser lo mismo. Posiblemente eso no haya sido la razón por la que han despedido a esta persona o se puede difamar a una persona por alguna situación que haya pasado o algún aspecto en específico. Pero esto no tiene nada que ver con la idea de género o poder criticar a una persona porque está en un puesto gerencial, por ejemplo, y le digan, como les había mencionado, es que como sos bonita, de seguro es por eso, o a saber qué hiciste para estar en este puesto, no tiene absolutamente nada que ver. También las organizaciones, porque recuerden que la responsabilidad no solo es del Estado de crear leyes para poder impulsar a la mujer para ser parte de los negocios nacionales e internacionales, es decir, para estar dentro de la vida económica y laboral, sino que también las organizaciones y las empresas tienen una responsabilidad, que es poder identificar y establecer bases que sean claras, que sean oportunas, acerca de la igualdad de género, definiendo, las políticas y que van desde el reclutamiento, como yo les mencionaba, no solo es acceder al trabajo, sino que también significa tener o esclarecer bien cuáles son las tareas que va a realizar esta mujer dentro de sus labores para no excederse en las, eh, en las tareas que tiene, porque a veces también sucede eso. Normalmente, no sé si ustedes han escuchado de este estereotipo que dicen que las mujeres sí son capaces de estar haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo y los hombres no. Y por eso prefieren tener a mujeres en ciertos puestos de trabajo porque ellas pueden estar al pendiente de varias cosas, tomando llamadas, enviando informes, correos, etcétera. Y a un hombre le ponen directamente a hacer tal vez otro tipo de trabajo. Entonces, al momento de pensar en qué es lo que va a hacer o cuál es la oportunidad laboral que se va a ofrecer, como lo menciona bien la lámina, se debe pensar desde el reclutamiento, desde el acceso a esta oportunidad, qué es lo que se busca en la persona que va a desempeñar este puesto, sin importar el género, sin importar si es hombre o mujer. Mientras cumpla con estos requisitos, no se esperaría que sea definido para hombre o para mujer. También la retención de esta oportunidad laboral, más oportunidades de desarrollo, perdón. Una vez que ya está dentro de este puesto laboral, qué oportunidades tiene de ir mejorando o de ir creciendo dentro de esa empresa o de esa organización. También definir claramente cuál va a ser la remuneración por las tareas o las labores que tiene que desarrollar y la presentabilidad del liderazgo femenino para que se generen procesos iguales, porque la idea es esa, que poder tener procesos de reclutamiento y procesos en los cuales la mujer sea un referente,
como les digo, no se trata de decir, es que vamos a dejar mejores oportunidades para las mujeres o las mujeres van a ser mejores que los hombres. Nunca se ha tratado de eso. Cuando hablamos de equidad es darle los mismos recursos para que puedan desempeñar exactamente las mismas labores dentro del cargo que se les ha encomendado y tener una remuneración igual porque se trata de una labor igual. Pero no es únicamente un tema que se relaciona con el área de negocios. Estamos hablando también de que esto está relacionado con el área de recursos humanos. Como yo les menciono, no solo vamos a hablar aquí del área de derecho, de decir las oportunidades laborales, las tenemos, este derecho lo tenemos respaldado en el Código de Trabajo, en la Constitución, en estas leyes, sino que también esos procesos de reclutamiento los define cada empresa o cada organización desde los recursos humanos. Y es desde ahí en donde nosotros vamos a esperar que puede existir esta perspectiva de género o que al menos no exista una discriminación de género en el caso de que solamente se busque, por ejemplo, hombres o que no se le dé oportunidades laborales a la comunidad LGBT. Recordemos que cuando hablamos de género, yo ya se los he mencionado, no solo hablamos de las mujeres, sino también de la comunidad LGBT. Yo creo que a ustedes no se les puede hacer raro que más de alguna persona tal vez han visto algún caso o tienen algún familiar, alguna persona que ustedes conozcan, que les hayan rechazado en alguna empresa o en algún lugar por su presentación o porque pertenecen a la comunidad LGBT. Entonces recordemos que ya habíamos mencionado también que cómo está vestida una persona solo es una manifestación del género, pero esto no define nada, esto no significa que vamos a discriminar a una persona por eso. Claro, va a depender del trabajo que nosotros estemos desempeñando, que va a necesitar una presentación en específico. Hay lugares donde es necesario utilizar un uniforme, hay otros lugares donde no es necesario, pero sí les piden que lleguen de manera formal, etcétera. O sea, los requisitos específicos de cómo se van a presentar las personas se van a definir ya en el puesto de trabajo. También otro aspecto importante que está relacionado con la idea de género, en este caso de la mujer, y de los negocios y también del trabajo, es que había un caso, pero eso no se dio acá. Sin embargo, quiero traerlo a colación para que ustedes puedan analizar esas situaciones. Eh, Se trataba de un caso de una mujer que ella, por sus creencias religiosas, tenía que usar un hijab, que es, no sé si ustedes han visto que hay mujeres que utilizan un manto alrededor de su cabeza, porque para ellos es sagrado su cabeza y no se lo pueden quitar, porque eso es parte de su religión, es parte de sus creencias. Entonces ella comenzó a trabajar en un restaurante en el cual la presentación le indicaba andar un informe y tener que maquillarse y peinarse de cierta manera en específico. Pero ella manifestó que ella sí quería el trabajo, pero ella no se podía quitar el hijab. Entonces, en este caso, la empresa le dijo, no, entonces no te podemos contratar porque nosotros tenemos este código de vestimenta y la imagen, esa es la que nosotros nos identifica como X restaurante. Entonces, ella interpuso un amparo a ese país en el cual le dijeron de que sí, que ella tenía derecho al trabajo. En realidad no se le puede discriminar por sus creencias religiosas. Entonces, son aspectos a tomar en cuenta para que ustedes puedan notar que a veces la discriminación no solo viene en el hecho de decir, bueno, solo estamos contratando hombres, sino que tiene que ver con otros aspectos relacionados más allá de las oportunidades laborales. También este tema involucra el desarrollo de una cultura organizacional inclusiva y colaborativa. La idea es no solo visibilizar a la mujer, sino también darle una oportunidad digamos, a un grupo social distinto al que ya tenemos, no solo a hombres que ya han llenado estos puestos de trabajo, sino también a mujeres en diferentes rangos de edad, porque también esa es otra situación importante. Normalmente se busca contratar a mujeres que están más jóvenes porque permíteme. Ok, perdón. Porque lo que se busca es que ellas estén en su edad más productiva, en donde tienen más energía y pueden rendir más. Y el estar más jóvenes
es menos posible que tengan hijos de los cuales tengan que hacerse cargo o que salgan embarazadas, etc. Pero como sabemos, hay mujeres que a los 15 años ya tienen hijos y esto no debería ser un obstáculo para tener un trabajo. Al contrario, es una motivación para poder encontrar un buen trabajo, para poder mantener a su hijo, hija, a su familia, etc. Así que esto no debería ser un obstáculo para poder recibir estas oportunidades laborales. También se busca que se promuevan esas oportunidades para poder balancear la fuerza laboral, que sea oportunidades laborales tanto para hombres como para mujeres, en igualdad de condiciones y de remuneraciones. Lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo ya es muy específico. Nos dice que el objetivo fundamental es promover las oportunidades para que tanto hombres como mujeres puedan acceder a un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Es importante retomar estos principios, si ustedes se dan cuenta, estos principios de igualdad, no discriminación, de dignidad humana, son principios que se vienen repitiendo en casi cada semana, en casi todo el ciclo lo hemos hablado, pero sobre esta base se sienta la perspectiva de género, sobre esta base es que vamos a comenzar a construir esta nueva sociedad más inclusiva que nosotros necesitamos y que estamos queriendo que se mantenga en el tiempo y que siga creciendo. Así pues, la OIT considera que dentro de todo este concepto de trabajo, de un trabajo que sea decente y digno para todas las personas en igualdad entre los sexos, hay un elemento clave que son los cambios sociales y las instituciones que deben generar igualdad y crecimiento entre ambos sexos. En este caso, lo que ha identificado la Organización Internacional del Trabajo, perdón, la Organización Internacional del Trabajo es que para lograr esta igualdad y este crecimiento es clave los cambios sociales, cambiar el pensamiento desde las entrañas de la sociedad, desde la forma en que se educan los niños, desde la familia, desde la primera infancia, y a partir de ahí poder normalizar las oportunidades de trabajo para hombres y para mujeres. Como yo les mencionaba, lo que pasa normalmente es que lo que se busca es que a través del Estado haya oportunidades para mujeres, llamándolo, debe haber una cuota de género. Sin embargo, lo que se busca es obligar a las empresas para que puedan tener esta cuota de género y que se normalice el hecho de poder contratar a mujeres en empresas o en puestos de trabajo donde normalmente solo han habido hombres. Yo recuerdo que había una clase donde alguien me decía, pero no estaría mal que a través del Estado se obligue a las empresas a contratar a mujeres. Yo les mencionaba que debería ser neutral, o sea, este reclutamiento de los elementos o de las personas que se van a buscar para cierta labor deberían ser neutros, no debería haber que sea para hombres, para mujeres, para en tal rango de edad, sino que si la persona puede cumplir con estos requisitos, perfecto, contratado, sin importar si es hombre o si es mujer, o si es parte de la comunidad LGBT, como ya habíamos hablado en el ejemplo. También uno de los enfoques principales que tiene la Organización Internacional del Trabajo y las áreas temáticas que ellos están trabajando en cuanto a la igualdad de género coincide con 4 objetivos estratégicos de la organización. En este caso, trata de promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo, es decir, poder garantizar efectivamente que las mujeres puedan acceder a un trabajo que tenga legislación suficiente y necesaria para respaldar su derecho al trabajo. También crear más empleos y oportunidades de ingresos para hombres y para mujeres en igualdad de condiciones, mejorar la cobertura y la eficiencia de la protección social y fortalecer estas estructuras. En todo caso, no solo hablamos, como les mencionaba, de poder reclutar a más mujeres, de que ellas puedan desarrollar sus labores en el trabajo, sino las condiciones en que ellas van a realizar sus trabajos. Esto significa también, como lo menciona la diapositiva, mejorar la cobertura y la eficacia de la protección social.
Recordemos que si hay una diferencia entre hombres y mujeres, es que obviamente las mujeres, si pueden dar a luz, si pueden quedar embarazadas y tener hijos, entonces se hace una protección específica respecto del derecho de trabajo a las mujeres porque ellas tienen un plazo establecido antes y después de dar a luz para poder atender las necesidades del recién nacido. Pero ustedes me van a decir, y no que mucha igualdad y de las mismas condiciones que los hombres, porque ellas deben tener esas condiciones y a los hombres no se les da estos meses posparto para que también estén atendiendo las necesidades de los niños, porque ellos también son papás. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional lo que nos ha dicho respecto al derecho a la igualdad es que la igualdad se manifiesta en el siguiente lema: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿En qué sentido? Entendiendo que las mujeres son las únicas que fisiológicamente pueden dar a luz, entonces tienen necesidades específicas que nosotros no podemos negar, no podemos obviar, y que los hombres no tienen estas necesidades, por lo cual vamos a tener que darle estos derechos específicos en el trabajo. Por ejemplo, el hecho de que no se puede despedir a una mujer embarazada. Tampoco se le puede negar la posibilidad a esta mujer de que ese plazo de tiempo antes de dar a luz y el que es posparto tampoco, no se le puede negar que se le tenga que dar la seguridad social también, etcétera. Y todos estos derechos muy específicos que reciben las mujeres. Y también se hablaba sobre el derecho a la lactancia. Es decir, que en las empresas que normalmente, por ejemplo, maquilas o lugares donde son fábricas que tienen cierta cantidad de mujeres normalmente realizando ciertos trabajos, que se tenga, además de una guardería, que se les dé un horario específico para lactancia a aquellas mujeres que acaban de dar a luz y que tienen niños menores de 3 años, si no me equivoco, para poder tener allí a los niños en esa guardería y en ese tiempo específico poder amamantarlos. No todas las empresas lo hacen porque en realidad sí es un derecho, pero no se ha establecido como una obligación, sino que a cierta cantidad de mujeres, si en esa empresa, maquila, fábrica, etcétera, tienen cierta cantidad de mujeres, entonces se les va a exigir esta guardería y a la vez se le va a exigir este tiempo de lactancia para las mamás que tengan niños de 3 años o menos. Dentro del mandato en materia de igualdad entre los géneros, ya nos dice la OIT que en materia de igualdad entre los sexos consiste en promover la igualdad de oportunidades y de tratos entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Cuando hablamos de esta igualdad en el mundo del trabajo, recordemos que también estamos hablando de los negocios internacionales. No solo nos interesa a nivel nacional, sino que esta protección, como ustedes saben, el derecho al trabajo es un derecho humano, por lo cual va a ser protegido aquí en El Salvador y en todos los demás países. Cada país lo regula de manera diferente, pero al ser un derecho humano es exigible en todos los países. Entonces, se basa en convenios internacionales del trato de especial pertenencia para la igualdad entre hombre y mujer, sobre todo en los 4 convenios clave para la igualdad. En este caso sería la igualdad sobre la discriminación del empleo y la ocupación, el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y la convención sobre la protección de la maternidad. En ese caso no entramos mucho en materia de estos convenios, en analizar cada uno de estos convenios, porque básicamente todos tratan sobre, bueno, los primeros dos sobre la discriminación al empleo y el convenio sobre los trabajadores lo que trata es la igualdad de condiciones, igualdad de remuneración, los espacios en los que los que debe realizarse el trabajo, pero estas son convenciones internacionales, por lo cual nosotros debemos primero regirnos por la normativa nacional y luego entender que nosotros tenemos otros instrumentos internacionales que también nos van a servir para darle contenido a estas convenciones. Y tenemos la Convención sobre la Protección de la Maternidad. Sobre esto, como ya les mencionaba,
tanto del derecho a la lactancia como al plazo que tenemos de tiempo antes y después del parto, etcétera, es para darle un cuidado especial a la mujer por estos derechos específicos. El hecho de que ella pueda dar a luz significa también que se le va a dar el tiempo específico para que se pueda recuperar y atender las necesidades de sus bebés. Este mandato también abarca las resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano máximo en ese nivel en cuanto a la formulación de políticas de la Organización Internacional del Trabajo, ya que en los años de 1975, 1985 y 1991 se dieron estas resoluciones para crear estas convenciones. Y esta resolución, específicamente hay una de junio del 2004, es relativa a la igualdad entre los hombres y las mujeres. La igualdad, y lo que busca es la igualdad de remuneración y la protección a la maternidad, que como les digo, quizás son los aspectos más relevantes por los cuales se busca la igualdad o la equidad en las oportunidades laborales. Dentro de las políticas de igualdad de género e incorporación de las consideraciones de género, precisamente la Declaración Política de la Organización Internacional del Trabajo, realizada en 1999 sobre la igualdad entre géneros, nos sugieren que deberían adoptarse medidas que refuercen entre sí a fin de promover la igualdad entre los sexos, ya sea en un ámbito personal como en la esencia y la estructura de la organización. Si ustedes se dan cuenta, estamos redundando una y otra vez en esta idea de igualdad, de equidad, tanto en condiciones como en remuneración, porque esto no ha sido fácil, no ha sido una lucha fácil que han tenido las mujeres, en este caso también la comunidad LGBT, de poder ser contratados por ciertas empresas y no solo por el aspecto machista, sino porque se considera que no se tiene la capacidad de poder desarrollar las mismas habilidades que los hombres que se han desenvuelto en este tipo de trabajos. También lo que se pide es que exista una estrategia de inclusión de la perspectiva de género y que es responsabilidad de todo el personal de la OIT para estar emitiendo ciertas resoluciones, porque también la OIT nos pide, como Estado salvadoreño, ciertos informes periódicos de cuál ha sido la participación de la mujer. Si ustedes se dan cuenta, la comunidad internacional todo el tiempo tiene los ojos sobre nosotros, ya sea en el aspecto político, en derechos humanos, derecho internacional, en la Organización Internacional del Trabajo, todo el tiempo está monitoreando tanto la normativa como las estadísticas de la participación de la mujer dentro de los diferentes ámbitos, ya sea social, económico, político, etcétera. Pero la responsabilidad final, pues, obviamente va a recaer sobre los miembros del personal directivo y los directores regionales y los responsables de estos programas. Recordemos que también los cambios nosotros no los vamos a ver, no van a venir únicamente de las empresas. En este caso, aquí nos dice que la responsabilidad final va a ser de ellos porque ellos son los que se deciden quién se contrata. Pero yo les podría decir que la responsabilidad mayor va a recaer sobre nosotros como sociedad. Mientras nosotros a nivel social podamos ir generando cambios que sean significativos para crear espacios y oportunidades en los cuales las mujeres y la comunidad LGBT y los hombres puedan mantenerse este equilibrio en la fuerza laboral, puedan mantener estas oportunidades en mismas condiciones y remuneración, a partir de ahí es donde se van a ver cambios más significativos. En este caso, la Organización Internacional del Trabajo aborda la promoción de la igualdad de género desde una perspectiva doble. Perdón. En primer lugar, con todas las políticas, programas y actividades que aspiran a solucionar este tipo de problemáticas de discriminación o problemas específicos que a menudo existen por esta distinción entre hombres y mujeres, porque lo que nos dicen es que las necesidades no son muy específicas, sino que son necesidades prácticas. Lo que se busca es que sean, que hayan estrategias en donde la mujer pueda sobrellevar o pueda dejar a un lado estos obstáculos que se tienen para lograr estas oportunidades laborales. Y esta doble perspectiva incluye también
las intervenciones dirigidas a grupos específicos, basadas en el análisis que se tienen de grupos, por ejemplo, dependiendo de sus necesidades. Tenemos el caso, aquí en El Salvador no tenemos, digamos, un grupo específico de mujeres indígenas, o al menos no es tan grande o tan marcado como, por ejemplo, el caso de Guatemala, que ellos todavía tienen comunidades indígenas que han preservado su lenguaje, que han preservado su forma de vivir. También podríamos tener, cuando hablamos de necesidades específicas, podríamos tener el caso de las personas que son parte de la comunidad LGBT, las mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores que todavía quieren trabajar porque no tienen nadie que les apoye económicamente, etcétera. También están encaminadas a lograr la participación tanto de hombres como mujeres y que ambos se beneficien por igual en las actividades de desarrollo. Como les digo, esa sigue siendo la finalidad común tanto de la Organización Internacional del Trabajo, las convenciones que se tienen de los derechos humanos y también de la normativa nacional. El hecho de tener esta remuneración igual por las actividades iguales entre hombres y mujeres. Y bueno, hasta aquí vamos a finalizar ya con el contenido de la semana. Como ya les había mencionado, nosotros tenemos acá la actividad de esta semana, que es un trabajo que sería el laboratorio 2, pero no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.